Soros se autoidentifica étnicamente como judío, sin embargo ha admitido haber ayudado a los nazis a confiscar propiedades de los judíos durante la guerra, ya cuando él era joven, ¿sí? Aunque él en cuestión de creencias se considera ateo. Sí, en aquellos tiempos al joven Soros se le había encomendado la tarea de saquear las propiedades de los judíos bajo el régimen del teniente general Kurt Becker, que era uno de los jefes de la Waffen-SS. El príncipe Alexis Shcherbatov, antiguo miembro del cuerpo de contraespionaje del ejército estadounidense, alegó que Soros había obtenido su primera pequeña fortuna, de hecho vendiendo parte de lo saqueado por los nazis, ¿sí? Y curiosamente hace unos días salió un encabezado en el Jewish News acusando a George Soros precisamente de estos vínculos con los nazis durante la guerra. ¿Sí? Interesante porque ante la crisis actual, esto indica que George Soros está metido en este conflicto que se está desarrollando ahorita con la actual pandemia. Sí, entonces dice la nota que incluso se puede girar una orden de aprehensión contra él o quitarle el visado norteamericano. A pesar de este oscuro pasado de George Soros ligado a los nazis, y por más inverosímil que pudiese parecer, la Organización Judía Internacional B'nai B'rith, ¿sí? Defiende a Soros y lo hace por medio de una rama que se llama la Liga Antidifamación. ¿Sí? El director, que es Abraham Foxman, ha dicho que considera una prioridad absoluta proteger a Soros de las acusaciones de los antisemitas tanto en Hungría como en otros lugares de Europa Central. Esta Liga Antidifamación de la B'nai B'rith fue dirigida durante muchos años por David Bialkin del bufete de abogados Wilkie Farren Gallagher, sí, que era controlado por el famoso Comité de los 300, una sociedad secreta de familias poderosas que después hablaremos. Bueno, esta liga de antidifamación, ¿sí? En realidad es una operación de espionaje británica, ¿sí? Pero fue fundada en Estados Unidos, ¿sí? Por el MI6 británico, ¿sí? Y era controlada por Saul Steinberg y Eric Trist. Eric Trist es uno de los sociólogos que fundó el Instituto Tavistock, ¿sí? Que es el centro ese donde se hace experimentación social del comportamiento de las masas y todo eso. Y Saul Steinberg es el representante estadounidense y socio de la familia de Jacob Rothschild en Londres. Por tanto, los nexos de Soros con los Rothschild, pues están desde siempre. Naturalmente, Soros y los intereses de los Rothschild pues, se mantienen en secreto, ¿no? En la sombra. Sí, pero tienen muchos vínculos. ¿Sí? Tienen amigos muy relacionados entre sí, tanto en la City de Londres, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, en Israel y en los círculos financieros norteamericanos. Sí, entonces por eso es que se ha creado esta fama el mito pues de que Soros es un genio financiero de inversión, ¿no? Como si fuera independiente, pero no es así, está muy ligado a los Rothschild. Sí, se ha convertido en uno de los especuladores de mayor éxito porque nunca hace una inversión importante sin disponer antes de información privilegiada confidencial. Soros especula en los mercados financieros mundiales a través de su empresa que tiene en el exterior que se llama Quantum Fund NV, sí, que es un fondo de inversiones privado, sí, un fondo alternativo también se le llama, sí, que está gestionando alrededor entre 11 y 14 mil millones de dólares en fondos, sí, de clientes muy importantes, ¿no? Según Soros, el más importante de estos inversores o clientes pues es la reina Elizabeth de Inglaterra. Sí, Quantum Fund o fondo Quantum, sí, tiene su sede en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas, ahí en el Caribe. Y esto lo hace para evitar el pago de impuestos y para ocultar la verdadera naturaleza de sus inversiones y de lo que se hace con ese dinero. ¿Sí? Entonces así evitan la supervisión del gobierno norteamericano de sus actividades financieras, ¿sí? Algo que los fondos de inversión corrientes depositados en Estados Unidos deben aceptar por ley para poder funcionar. Entonces por eso Soros trasladó su sede social al paraíso fiscal caribeño de Curazao. Y de hecho ha sido citado este paraíso fiscal por el Comité sobre Blanqueo de Dinero de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, ¿sí? Que por sus siglas OCDE.
sí, como uno de los centros más importantes del mundo para blanqueo de beneficios ilegales procedentes del narcotráfico, ¿sí? De la cocaína latinoamericana, ¿sí? Y otras drogas. Sí, entonces, y es una colonia de los Países Bajos aquí. Básicamente entonces George Soros viene siendo un judío de la corte. Recuerdan que manejamos este concepto en los videos anteriores, que un judío de la corte es básicamente un administrador, ¿sí? de familias poderosas, ¿sí? De familias reales europeas. Bueno, esto es lo que es George Soros en realidad. Es la punta visible de una enorme red, ¿sí? Secreta, obviamente, de intereses financieros privados controlados por las principales familias aristócratas y reales de Europa. Así que está centrada básicamente su núcleo en la Casa Británica de los Windsor. Esta red, llamada también por sus miembros como el Club de las Islas, ¿sí? Se construyó sobre los restos del Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. Y su modus operandi pues es básicamente el mismo que hacía la Compañía Británica de las Indias Orientales, aquella que fue la precursora del narcotráfico. Bueno, se cree que este Club de las Islas, ¿verdad?, cuya cabeza visible es George Soros, ¿verdad?, controla aproximadamente unos 10 trillones de dólares en activos financieros. Domina el suministro mundial de petróleo, oro, diamantes y muchas otras materias primas que son vitales, ¿sí? Entonces despliega activos en función de una agenda geopolítica de estas familias. Sí, controla empresas gigantes como la Royal Dutch Shell, el Imperial Chemical Industries, Lloyds de Londres, Unilever, también la compañía anglo-holandesa de Beers, esta minera, ¿recuerdan? Que habíamos dicho que todas estas familias, los Windsor, los Orange-Nassau, controlaban estas empresas. Bueno, lo hacen por medio de sociedades secretas como este Club de las Islas. Sí, entonces el corazón de este Club de las Islas es el centro financiero del viejo Imperio Británico, es decir, la City de Londres. Escenario, llega Andrés Manuel, que yo estoy viendo mucha gente de George Soros detrás de él. Mira, a tal grado. Tú has criticado mucho a George Soros. Desde antes de conocer a Andrés Manuel. Y él no está tiene nada que ver. ahora detrás de Andrés Manuel. George Soros lo está buscando o ya está. Te voy a decir por qué razón. Fíjate. Pero hay mucha gente en el equipo de Andrés que sí pertenecen al grupo de Soros. ¿Cómo quiénes? Mira, Marcelo Ebrard, no es ningún secreto decirlo. Su padrino de Marcelo Ebrard, Manuel Camacho, yo lo conocía perfecto, Manuel. Perfecto. Es George Soros. ¿Y para qué me sigo, No me hagas hablar de más. A ver, El doctor Alfredo Jalife ha manifestado en diversas ocasiones que uno de los dueños de México es George Soros. Sí, George Soros, que por ejemplo en el sexenio de Vicente Fox, ¿verdad?, el agente de George Soros era este señor Jorge Castañeda Gutman. Sí, él era el agente de Soros que actuaba ahí con Vicente Fox, ¿verdad? Y también Jorge Castañeda Gutman fue el jefe de campaña de Ricardo Anaya en las elecciones pasadas presidenciales del 2018. Pero incluso dice el doctor Jalife que George Soros lleva mucho tiempo gobernando México. Sí, incluso, por ejemplo, dice que en el sexenio de Carlos Salinas, la mano derecha de Carlos Salinas, que era este señor ya fallecido Manuel Camacho Solís, ¿verdad?, que en aquel tiempo estuvo rondando por varios puestos, lo trajo Carlos Salinas en varios puestos, fue secretario de Relaciones Exteriores. El puesto más famoso y por el que es conocido Camacho Solís fue cuando se le asignó como comisionado para la paz, cuando surge el movimiento zapatista en contra de Carlos Salinas. Bueno, él es el que empieza a hacer los tratos, ¿no?, para intentar llegar a un acuerdo con los zapatistas. Bueno, cuando él fue secretario de Relaciones Exteriores, uno de sus asesores y subsecretario era Marcelo Ebrard, ¿sí? Entonces Marcelo Ebrard y Camacho Solís eran muy cercanos. Marcelo Ebrard es el actual secretario de Relaciones Exteriores. Entonces dice el doctor Jalife que tanto Marcelo Ebrard como Camacho Solís son agentes que actúan para la agenda de George Soros, ¿sí? Incluso, por ejemplo, un familiar de Manuel Camacho Solís, ¿sí?, es Citlali Ibáñez Camacho, ¿sí?, que nosotros ahora conocemos como Jacob Polemski,
Sí, Jacob Polensky es la presidenta de Morena. Sí, entonces dice que toda esta red es de George Soros. Sí, entonces es muy difícil, yo no he encontrado otras fuentes, ¿verdad? No he encontrado otras fuentes que corroboren esto, solo los dichos de él. Que conoce mucho de la política interna. Sí, lo único que he encontrado es que, por ejemplo, la Human Rights Watch ha criticado al gobierno actual de México, y la Human Rights Watch pues es manejada por George Soros también, entonces ahí contradeciría un poco esta versión, ¿verdad? Pero pues ahí dejo los datos para que después, si surge más información, pues sea revelada. Esto es muy importante porque aquí estamos hablando de un financiamiento a ambos bandos, ¿sí? O sea, se está financiando a la oposición, ¿sí? Y también tendría tentáculos en el gobierno actual. Una revista manejada por los Rothschild, banqueros, que controlan a su gato George Soros, y George Soros tiene gatos abundantes en México. Abundan. Me paso todas las 3 presentaciones y acabaría con la lista. Bueno, yo no considero que George Soros sea precisamente un agente de los Rothschild. Si bien sí fue entrenado por ellos, pero yo más bien lo colocaría a la par de los Rothschild. Es un judío de la corte como los Rothschild. De hecho, podríamos decir que George Soros es el nuevo Rothschild, porque su red es enorme. Lo que antes, en el siglo pasado, fue la red Rothschild, ahora parece que lo está haciendo George Soros. Sí, entonces yo lo pondría más bien, sí tiene nexos, pero a la par. Sí, ¿por qué? Porque George Soros, ¿verdad? Viene de una familia en realidad poderosa. Sí, y básicamente este secreto está escondido en su nombre. ¿Sí? Bueno, en el idioma húngaro, primeramente hay que mencionar que en el idioma húngaro la palabra Soros significa el siguiente en la línea, ¿sí? O sucesor designado. Sí, Soros, la palabra Soros es un palíndromo, ¿sí? Por eso fue escogido por la familia, aparte del significado, obviamente. Un palíndromo es una palabra que se puede leer igual de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿sí? Soros. Esta palabra en el idioma es esperanto, significa se elevará. El esperanto es una lengua planificada, ¿sí? Para que sea fácil de aprender, que sea neutral y que se difunda como el idioma oficial de todas las naciones, así como el inglés, ¿sí? Y que va a ser supuestamente adicional al idioma de cada país. Actualmente se habla en 120 países, principalmente de Europa Central. Entonces de ahí viene esta palabra también, Soros. Sí, entonces, como dije, el secreto de Soros, de su poder, de su verdadero poder, se esconde en su nombre. George Soros no se llama George Soros en realidad. Su nombre original es Schwartz Georgi, donde Georgi pasó a ser George, y el apellido Schwartz, que en el idioma esperanto se antepone al nombre, pasó a ser Soros, ¿sí? Entonces su padre, que también cambió su nombre, su padre se llama Teodoro Schwartz, y cambió su nombre a Tivadar Soros, ¿sí? Él es el padre de Soros, entonces los dos cambiaron el nombre. Y esta es la pieza clave, porque Schwartz, ¿sí? Este apellido Schwartz, este nombre Schwartz, es una rama de una poderosa familia medieval que se llaman Schwarzenberg.